Yo soy Marcela Amarante, soy nutrióloga pediatra y el día de hoy les voy a platicar de un tema que a mí se me hizo muy padre porque dudé mucho de qué hablar. No sabía si de obesidad, si de picky eaters, de alimentación complementaria, de hábitos de alimentación. Y como somos mamás, en su mayoría las que vamos a venir, se me hizo muy interesante hablar de cómo el estilo parental o cómo es que yo educo o cuál es mi estilo favorece o no favorece el desarrollo de cierto tipo de conductas que a la larga puede ayudar o perjudicar en la alimentación de mis hijos. Entonces vamos a tocar este tema y espero que les ayude para cambiar lo que se tenga que cambiar. Entonces, bueno, ¿sabías que el estilo parental o la manera en la que educamos puede determinar la manera en la que nos relacionamos con la comida? Como les decía, muchas veces como papás nuestra intención siempre es el bien de nuestros hijos, pero luego hay veces que traemos creencias o que traemos ciertos patrones que los aplicamos y que a la larga salen contraproducentes y acaban afectando el cómo mi hijo come o cuál es su relación con la comida. Entonces, hoy voy a hablar de los 4 estilos parentales en general. Aquí al rato van a estar las expertas, está Gaby y Ana Lucía mañana, que ellas son expertas en estilos parentales, pero bueno, yo a grandes rasgos voy a hablar de cómo estos 4 estilos parentales, en qué consisten y luego cuál sería la consecuencia directa que yo vería en mis hijos al aplicarlos. Entonces, bueno, el primer estilo parental es el estilo autoritario. El estilo autoritario es el padre o la madre que es rígido, que sí hay castigos, que sí hay límites, pero que no se toma en cuenta los deseos de los niños. Es el típico que se usaba anteriormente, por lo general, de esto es lo que hay de comer y no te levantas de la mesa hasta que te lo acabas, porque lo digo yo. Y entonces pues el niño se puede estar 1 hora, 2 horas y todo lo que le va a ir generando, ahorita vamos a platicar si realmente eso funciona o no funciona. También es el tipo de papá que sataniza alimentos, que no, en mi casa no hay azúcar porque es veneno. Y no, hijito, te vas a morir porque es veneno. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños al clasificar los alimentos como buenos y malos? Que muchas veces es de acuerdo a mi creencia o a mi postura, sin tomar en cuenta lo que el niño quiere o va a hacer. Entonces el estilo autoritario es indiferente a las demandas de los niños, decide y resuelve. Sí hay reglas, sí hay castigos, pero generalmente es muy rígido, es porque lo digo yo y se acabó, ¿sí? El siguiente estilo es el permisivo sobreprotector. Aquí digamos que nos iríamos totalmente al otro lado. Un padre permisivo sobreprotector, y si quiero hacer el énfasis que no es que lo hagamos adrede o que sea malo, es simplemente nuestra manera de educar, que muchas veces es por cómo nosotros nos educaron o lo que nosotros creemos. Pero una persona sobreprotectora somos excesivamente tolerantes. Y entonces, ¿qué pasa? Mi hijo cumple el año, que es súper normal que al año empiece a dejar de comer, porque venía de un crecimiento muy acelerado, nacen más o menos de 3 kilos, al año pesan ya 9 kilos, pues si nosotros lo vemos, triplicó el peso. Y entonces es como si nos fuéramos en carro de aquí a Cancún, pues ¿cuántas veces tenemos que llenar el tanque de gasolina? Miles. Estamos mal acostumbrados a que el bebé come mucho. Llega el año de edad y pues ya no va a tener que ir y venir a Cancún, ya nada más va a ir y venir aquí a Viesca. Y entonces ya no tiene que llenar el tanque tantas veces. Y aquí empieza una lucha de poder, porque como mamás me preocupo de es que mi hijo está comiendo muy poco, es que antes comía muy bien y ya no come. Y empezamos a preocuparnos y entonces es, ay, no quiso la verdura, que es súper normal, que empiecen a no querer probar cosas, porque es parte de su autonomía que están aprendiendo en esta edad. Y entonces le resuelvo, le voy a dar más lechita. Ay, no, es que no vaya a crecer, déjame le doy el suplemento. Ay, no, es que ya no le gusta la fruta. No, ya, se la voy a hacer como si sé que se la va a comer. El sándwich se lo voy a hacer en triangulitos y sin orilla todas las veces porque sé que así sí se lo va a comer. Nuestra intención es el bien del niño, pero a la larga vamos a hablar que este estilo parental, en el que no hay límites, no hay reglas y el que acaba decidiendo es el niño, a la larga también sale contraproducente, ¿sí? Siguiente estilo es el indiferente. Aunque es muy parecido al anterior, en el que el niño al fin y al cabo acaba decidiendo qué quiere y no quiere comer.
Aquí, como papás, no es que nos preocupe o que lo sobreprotejamos, pero nos da igual. Ya comerá. Sí, no importa. No le gusta, pero ya comerá. Que en parte, pues no hay presión, el niño no se siente presionado, pero a la larga, ahorita vamos a ver, bueno, pues qué pasa con estos niños. Porque pues sí, no pasa nada, si no quieres no te lo comas, pero entonces no les estamos enseñando una estructura porque no hay límites, no hay consecuencias y al fin y al cabo el que acaba decidiendo también es el niño, ¿sí? Entonces, de los 4 estilos, falta el cuarto. Digamos que y no solo en la alimentación, sino en crianza en general, pues es el estilo que mejores resultados o que más se recomienda. ¿Por qué? Porque es el estilo democrático, en el que yo como papá pongo reglas, yo como papá tengo límites, yo como papá puedo poner consecuencias, pero a la par de escuchar lo que mi hijo quiere, a la par de empatizar con lo que mi hijo necesita y a la par de darle un poco de responsabilidad y de poder al niño. ¿Por qué? Porque esto a la larga, no solo en educación, hace niños que saben resolver, hace niños que saben cómo tomar buenas decisiones y que no necesitamos a mamá que me diga qué está bien y qué está mal y cuánto puedo comer y no puedo comer, ¿sí? Entonces, con estos 4 estilos parentales, esta está un poco cargada, pero sí lo quise hacer así. Si se fijan, aquí están los 4 estilos y vemos cómo en el estilo autoritario, que fue el primero que les comenté, se han hecho varios estudios y que se ha encontrado. Los niños de papás autoritarios son niños con mayor tendencia a trastornos de la alimentación, ya sea trastornos restrictivos como anorexia o bulimia o como la obesidad. ¿Por qué? Porque son niños que no saben autorregularse. Son niños que mamá y papá me enseñaron que yo no me podía levantar de la mesa si no me acababa el plato. Y entonces yo dejé de hacerle caso a mi instinto de cuándo es suficiente y cuándo no. De cuándo hoy realmente no estoy creciendo tanto y no necesitaba tanto, pero mi mamá me dice que me tengo que acabar el plato y así aprendí. Son niños que van a una fiesta y entonces se esconden y comen los dulces o van y les crea un conflicto porque mi mamá siempre me dijo que el azúcar era veneno. Híjole, pero qué rico es el azúcar y entonces me estoy envenenando. ¿Y entonces qué hago? Entonces se fijan cómo inconscientemente y de manera no intencional les estamos creando una manera de pensar que a la larga resulta en mayor obesidad y trastornos de la alimentación. Si nos vamos al estilo, al segundo que hablé, que sería el permisivo, pues son niños que como les resolvemos todo y que no les damos la oportunidad de entender que a veces el sándwich está en triangulitos y a veces va a estar entero y a veces va a estar en forma de estrella si se lo quieren cortar y a veces va a ser de jamón y a veces va a ser de queso y a veces va a ser de atún y así es. Porque así te enseñé, sin tanto pleito, si nosotros los enseñamos desde pequeños, pues a lo mejor un día no se lo van a comer, pero al siguiente que se lo vuelves a ofrecer se lo va a acabar comiendo. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando. Pero si nosotros desde esta edad pequeña no les enseñamos que el sándwich puede venir de diferentes maneras, como queremos que de adultos o de adolescentes acepten alimentos si nosotros no les enseñamos a aceptar estos cambios. Entonces son niños que tienen mayor riesgo de selectividad alimentaria o neofobia o los famosos picky eaters que ahorita hay miles. Veo muchos picky eaters en casa y por lo general es porque fuimos papás que ya no quiso la fruta, ya no se la ofrezco. Ay no, es que sentí que se iba a ahogar con las papillas en textura, entonces y ay no, me dio mucho nervio y ya no le hice transición. Y tiene 3 años mi hijo y le sigo haciendo papillas. Y entonces, pues bueno, pues sí, tu hijo está creciendo, pero no aprendió las habilidades de masticar, no aprendió las habilidades para deglutir, etcétera, etcétera. Tienen trastornos del habla, entonces de verdad que es una cadenita que podemos frenar. Cuando somos papás indiferentes, aquí en realidad, pues son niños que si tienes un niño muy bueno, probablemente va a comer de todo, pero son niños que crecen muy solos. Son niños que pues como no tenía la atención de papá y mamá, pues estoy medio perdido en el espacio. Yo pues a mí me gustan los snacks, pues yo como snacks todo el santo día, pero pues porque no aprendí de otra manera. Probablemente no conozco muchas frutas, muchas verduras, muchos alimentos porque no había en casa. Porque papá pues no estaba pero no estaba. Entonces a la larga estos niños
tienden a comer en exceso, tienden a comer muchas golosinas o alimentos que no nutren mucho y pues sí puede haber mayor riesgo de obesidad. En cambio, si somos papás democráticos, en los que les enseñamos que haya variedad de alimentos, en los que les enseñamos que hay horarios, en los que les enseñamos que se vale que hoy no tengas hambre y no pasa nada, pero no por eso te vas a levantar de la mesa y puedes ir a agarrar una cucharada de Nutella, porque entonces sí tenías hambre. Y entonces yo puedo limitar y decir, si no tienes hambre está bien, pero el siguiente tiempo de comida es el snack de las 5 de la tarde y yo, mamá, voy a determinar cuál es el snack. Entonces ahorita, viendo esto y viendo yo como papá puedo influir en cómo va a comer mi hijo, les dejo esta pregunta. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo de hacer o qué es lo que me recomiendas para generar una conducta adecuada de alimentación en mis hijos? Lo más importante, y es como la regla de oro en cualquier padecimiento de nutrición infantil, es entender la división de responsabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Los papás o los cuidadores o los abuelos o quien se encargue de la alimentación de los niños somos responsables de qué se va a dar, dónde se va a dar y cuándo se va a dar. ¿A qué me refiero? Yo como mamá soy responsable de qué alimentos va a haber en mi casa. Yo soy responsable de dónde van a comer. No se vale que no haya un lugar en donde van a comer. No se vale que coma en su cama y luego coma en la tele y luego ande persiguiéndola, ande de comer, porque entonces no le estoy dando una estructura a mi hijo en el que él va a entender que se come en la mesa o en el comedor, o que los sábados el acuerdo familiar es que se puede comer en la tele. Está bien, pero es porque es un día especial. Podemos ser flexibles, pero sí tengo que ser responsable de hacerle una rutina que favorezca el que llegue con hambre a comer, que favorezca el que se esté en la mesa. ¿Por qué? Porque si quiere ir a comer y no tiene hambre, no pasa nada, pero no es bueno, vete a jugar. Si no tienes hambre está bien, pero la comida es un tiempo de convivencia y acompáñanos aquí a comer y platícame cómo estuvo tu día o yo te voy a platicar, pero se les hace una rutina. Y esto a la larga, en niños chiquitos sobre todo, ya al estar sentados acaban empezando a comer y se fijan cómo sin regaños, sin castigos, acabamos obteniendo lo que queríamos y no fue de bueno, sí, vete a jugar y yo aquí me quedo comiendo, porque entonces el niño feliz se va a ir a jugar. ¿Sí? Y perdón, ¿me regresas tantito, Marce? ¿O quieres? Sí. Y el dónde, perdón, acá, pues en un lugar establecido. Los niños son los responsables de cuánto van a comer y esto es súper importante. No sé aquí cuántas dieron pecho a sus bebés de lactancia exclusiva y a poco decían, ay sí, ya tomó 5 onzas, qué bueno, ya comió bien. No sabemos. Y se les da y el bebé solo se despega y pues por arte de magia crece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé sabe regular, porque el bebé sabe cuándo pide y sabe cuándo deja de comer. Todos nacemos con la capacidad de autorregularnos, todos. Y nosotros como papás nos empeñamos en quitarles la capacidad de autorregularlos. No te levantas de la mesa hasta que te lo acabas. No, mi amor, ya fue mucho, ya no te voy a servir más. Ya debiste de haber quedado lleno. ¿Cómo sabemos? Y entonces si nosotros no les enseñamos, porque también recordemos que somos los responsables de qué. Oye, tengo un hijo que de verdad come muchísimo, no se llena, todo el día come. Ah, ok, voy y me instruyo y podemos dar alimentos que en mucho volumen den pocas calorías y entonces va a ser platos con muchas verduras, con muchas frutas. En lugar de darle papa le vamos a meter arroz que en proporción es más volumen y entonces no le estamos limitando al niño, estamos controlando la energía que va a recibir pero sin limitarle la ingesta. Oye, es un niño que come muy poco, de verdad que es que con 3 mordiditas se llena. ¿Está creciendo? Sí. Enfócate en la calidad. Oye, no, fíjate que sí se está quedando corto, no está creciendo. Ok, hagamos entonces lo contrario. Alimentos que en poco volumen le den muchísima energía para que en eso poco que coma esté obteniendo lo que necesita. Pero se fijan cómo no te levantas de la mesa hasta que te acabes, porque yo como mamá soy responsable de qué le voy a dar, pero ellos al fin y al cabo van a decidir cuánto van a comer. ¿Sí? La que sigue, porfa. Entonces todo esto va muy de la mano de la crianza respetuosa o de la crianza responsiva. ¿A qué se refiere la crianza respetuosa? Como padres somos quienes ponemos límites y hay una estructura, pero somos perceptivos a lo que ellos necesitan.
yo puedo ser empática. Yo puedo entender que hoy no tiene hambre. Yo puedo entender que de verdad el pescado no le gusta y le cuesta trabajo comer pescado. Pero yo como mamá sé que el pescado le va a dar omega 3. Bueno, pues vienes y te ayudo y vamos a encontrar la manera de darle el pescado de una manera que le acabe gustando. O de plano no, es que el pescado no. Oye, bueno, démosle el omega 3 de otra manera. Pero se puede como papá tomar en cuenta lo que mi hijo quiere y establecer acuerdos para evitar problemas y para evitar castigos y para evitar que la comida se convierta en una batalla campal. Y pues con lo que les comentaba, como papá somos responsables de la calidad. Sí, ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. ¿Qué es entonces lo que yo puedo hacer para favorecer el que en mi casa haya un ambiente que favorezca el que haya esta crianza respetuosa y que haya este límite y este orden y esta exposición a alimentos que a la larga me van a facilitar el que mi hijo coma bien? Lo primero y lo más importante es qué alimentos están disponibles para tu hijo. Cuando los niños están chiquitos, no nos enojamos de, ay no, pues es que va y ni cuenta me doy y abre la despensa y agarra las galletas y agarra la lechita de chocolate. No, pues es que fue y agarró las papas. Ok, pues si se van a tener en casa está bien, no hay alimentos buenos ni malos, pero si se los tienes a su alcance y el melón está sin partir y arriba del refrigerador, pues nunca jamás lo va a agarrar. Pero si tú ya le tienes la fruta lavada y picada a su alcance, les aseguro que muchas veces van a ir por las papitas, pero también van a ir por la fruta. Porque para ellos, si nosotros no le damos una calificación, pues también qué rico una sandía jugosa con tajín. Sí, o sea, muchas veces si nosotros se los tenemos disponibles, los niños lo van a comer, pero ¿qué tan disponibles se los hacemos? Y la fruta la tenemos guardada y no la tenemos pelada, o la tenemos más alta y no es disponible, pues una jícama ahí el niño jamás la va a coger, pero si ya la tienes en un topper a la altura en el refri, igual y sí se le va a antojar porque ya está ahí, y con limón y tajín, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo disponible? El siguiente es ofrecer variedad de alimentos. No sé si se alcance a ver y lo quise poner así, porque nosotros si aprendemos, y eso en mi consulta enfoco mucho, me tardó mucho la primera consulta, pero porque yo quiero que aprendan que si nosotros aprendemos a clasificar los alimentos por grupo, no es nada difícil aprender a comer, porque entonces yo ya sé que si en cada plato tengo que tener un alimento de cada grupo, yo ya sabré cómo armo un plato saludable y no es que tenía que combinar tal cosa con tal cosa y por qué esto sí era saludable y esto no, y olvidarnos de saludable y más bien enfocarnos en ofrecer variedad de alimentos. Hay 3 grupos en general: proteínas, grasas, carbohidratos. Me gusta mucho usar la analogía de una construcción. Cuando vamos a construir a nuestros hijos o cuando nos vamos a construir nosotros, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos ladrillos, necesitamos albañiles y necesitamos cemento. No me sirve de nada que yo a mi hijo, y lo hacemos y es muy común, ay no, sí comió súper bien, se acabó todo su pollito. No, le di de desayunar súper bien, 2 huevos con jamón. Oye, ¿y qué más tenía su plato? No, es que desayunó 2 huevos con jamón, pero súper bien. Es que es la proteína que necesitaba. Y entonces cuando yo les enseño que la proteína son los ladrillos, pero que no les estamos dando ningún albañil ni ningún cemento, les digo, ¿tú podrías construir una casa con puros ladrillos? Ah, no, pues no. Necesitas un albañil y necesitas cemento para que esté sólido. Entonces necesitas carbohidratos, que son la energía o el albañil, y necesitas frutas y verduras, que son el cemento para que se utilice. Pasa también, oye, no, es que mi hijo come súper saludable, prefiere frutas y verduras, pero ¿quién sabe por qué no crece? Porque es súper saludable. Pues sí come frutas y verduras, y qué bueno que coma frutas y verduras, pero estamos dándole puro cemento. Si yo voy aquí al baldío de al lado y dejo cemento, ¿se va a construir un edificio? Pues no se va a construir un edificio porque no le estoy dando ladrillos ni albañiles. Y entonces la importancia es aprender, y cada edad y cada etapa tiene sus requerimientos, no es tan fácil generalizar, pero tengo que tener los 3 grupos de alimentos y dentro de ese grupo dar una variedad, porque no es lo mismo darle pollo todo el santo día y que esa sea ladrillo, porque pues entonces va a tener deficiencia de calcio y de omega 3, o tampoco se vale porque sé que el pescado es súper bueno y tiene omega 3, todos los días le voy a dar pescado porque al rato lo vamos a intoxicar con mercurio. Entonces el chiste es variar, aprender grupos de alimentos y variar. El siguiente, y de esto he estado hablando mucho, es de establecer rutinas. Es bien difícil y no crean que yo hablo y digo, ay sí, no, también le sufro, porque hay que hacer rutinas, porque ¿qué pasa?
Ay, no, pues no, es que no quiso desayunar, pero a media tarde vino y picó fruta. O a media mañana. Ok, bueno, sí está saludable. Pero como se comió un mango y 3 mandarinas, pues llegó la hora de la comida y ya no tenía hambre. ¿Por qué? Porque pues comió a deshoras, cosas no consideradas chatarra, pero entonces pues ya a la hora que llegó a la comida ya no tenía hambre y entonces se va haciendo una rutinita en la que pues nunca les enseñamos que hay una rutina y que hay tiempos de comer. Entonces es súper importante establecer una rutina. ¿Cuál es la rutina ideal? Pues ¿cuál es la rutina ideal para tu familia? Porque hay niños que salen al colegio a las 6 de la mañana porque a las 7 entran, hay niños que todavía están virtuales y no van al cole, entonces pues todo el día están en casa, hay niños que llegan, comen y se van a hacer deporte, pues hay que ver cómo lo arreglamos. Entonces no hay una rutina, pero sí cuál rutina te funciona a ti como familia y apegarte a esa rutina. La siguiente, me gusta mucho porque muchas veces les decía que llegaban y dicen, es que no come nada, es que de verdad come súper poquito y yo no entiendo de qué crece de aire porque no come nada. A la hora que les enseño un plato de tamaño adecuado para la edad de su hijo y les enseño lo que realmente es lo que necesitan, se sorprenden y dicen, ¿cómo? ¿Nada más eso era lo que tenía que comer de pollo? Pues sí. Ay, no, pues entonces sí, eso sí se come. O sea, no, es que yo le servía lo mismo que yo y pues no, le daba 2 mordiditas y dejaba todo lo demás. Pues porque no estábamos siendo realistas con las porciones que realmente necesita. Nos ayuda mucho usar platos de tamaño adecuado para la edad de cada niño. Y si lo hacemos, nos quitamos el estrés de que no está comiendo bien y al quitarnos ese estrés, todo fluye mejor, ¿sí? Modelar con el ejemplo. Pasa que, ay, no, es que a mi hijo no le gusta ninguna verdura, es bien mañoso. Oye, ¿y tú en tu casa cómo son tus platos? No, pues siempre hay carne y luego una pasta y no, verdura la verdad ni hago porque como ni se la comen se desperdicia. Pues si no se le pongo enfrente, menos la va a acabar conociendo y probando. Y si yo como papá y mamá no me la como y aparte hablo de, ay no, guácala, me choca, pues eso el niño también lo aprende y también es muy injusto querer que ellos lo coman si papá y mamá ni siquiera lo voltean a ver. No se vale decir no tomes refresco si yo tengo el refresco ahí. Pues bueno, si tú como papá no te importa que tus hijos tomen refresco, se vale, tú eres quien decide, pero no seas injusto que tú tengas unas reglas y tus hijos tengan otros, porque entonces no se vale, no estamos siendo parejos. Más bien, y me pasa mucho, sobre todo en la alimentación complementaria, cuando les enseñamos a comer a los bebés de 6 meses, que muchísimas veces la familia acaba mejorando sus hábitos gracias a la alimentación del bebé. Entonces eso pues estaría padrísimo, pero sí tenemos que ser parejos. Este tema no lo abordo mucho porque hay mamás que son muy rígidas y dicen, a mí no me importa, yo no quiero que en las fiestas coma dulces y se vale. Recordemos que cada quien somos papás de nuestros hijos, pero como nutrióloga y lo que se ha visto es que si nosotros satanizamos y prohibimos los dulces y ahí viene Halloween y no te los vayas a comer, lo único que logramos es que el niño va a ir y los va a agarrar y se va a esconder y va a ir a casa del amigo y va a saltar la despensa y se va a comer lo de la casa del amigo porque no tiene un control, porque es lo prohibido y lo prohibido nos llama la atención. Entonces, si nosotros nos mantenemos neutrales y el fin de semana sabemos que los abuelos, aquí veo que hay abuelos, y pasa, y los abuelos consienten. Y si los abuelos van a tener postre, es domingo, y los niños van a saber que los abuelos dan postre. Pero los demás días en casa, yo como mamá puedo poner las reglas que a mí me parecen correctas. Ahorita, de hecho, la recomendación es que si en familia se acostumbra a ver postre, y estamos enseñando a los niños a comer, se da junto con los alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a neutralizar el que el postre es el premio, el que el postre es lo que vale la pena, que me tengo que sacrificar de comer la fruta y la verdura para poder comer postre. Entonces, a los niños chiquitos lo que se está optando y se ha visto en estudios que funciona es si tú piensas dar postre, le ofreces el plato con los 4 grupos de alimentos y la porción que tú consideras que es adecuada del postre. Si va a haber galletas, puede ser una galleta. Si va a haber M&M's, pues no va a ser el empaque de M&M's, le vas a poner 5 M&M's en un moldecito que le va a llamar la atención. Si se los ponemos simultáneamente con los demás alimentos y no les damos una calificación, hay estudios en el que el niño a veces va a empezar por el chocolate, pero si son 5 chocolates no se va a llenar y va a acabar comiéndose lo demás sin problema.
pero muchísimas veces empiezan por la fruta, pues porque es jugosa, y luego comen el pollo, y luego le dan una mordida al chocolate, y luego comen otra. Si lo que queremos es enseñarles a neutralizar que no hay alimentos buenos y malos, esa es una estrategia que está funcionando muy bien. Si en casa no hay postre todos los días, también se vale, porque así son las reglas de la casa. Pero el día que vamos al cine, es parte de la experiencia ir y comprar unas palomitas. Tú como mamá decidirás el tamaño, y si eran palomitas, ahí sí, y chocolate, o si dices una cosa y el niño aprende que hay un límite. Eso ya es cada familia, pero aprendamos a no satanizar y castigar, porque lo prohibido más les llama y entonces acaba siendo contraproducente. La exposición repetida consiste en dar varias veces un alimento. ¿Qué pasa cuando les damos espinaca? El niño hace caras y dice no le gustó. Ay, no, ya no le voy a dar espinaca porque no le gustó. Siguiente alimento. Es un alimento nuevo, es amargo, es la primera vez que el bebé come algo fuera de la leche materna o de la frutita. Es normal que haga esas caras. A base de exponerlo, él va a ir haciendo una conexión neuronal en el que va a ir sabiendo que esta cosa verde que mi mamá me está metiendo es amarga, pero pues sí, después de 5 veces sí me gustó. Y entonces cuando nosotros tomamos esto en cuenta y sabemos que, bueno, fuera que a la primera el niño diga, qué rico brócoli, pues estaría padrísimo, pero la realidad no es así. Pero yo como mamá tengo la responsabilidad de exponer y exponer y exponer. No se vale de dar el brócoli hervido todas las maneras, porque muy probablemente a lo mejor a tu hijo no le va a gustar el brócoli hervido, pero a lo mejor se lo puedes dar con queso gratinado otro día, y otro día le puedes hacer crema de brócoli, y otro día lo puedes incluir con el arroz y era un brócoli con arroz, y otro día le puedes hacer un yakimeshi que traía brócoli. Entonces se fijan cómo estamos variando la manera de dar el brócoli, pero no estamos quitando el dedo del renglón, porque si yo como papá lo dejo de ofrecer, es un hecho que no le va a gustar. Si yo como papá lo sigo ofreciendo, eventualmente o de verdad no le va a gustar y se vale, o le dimos chance de que realmente se diera cuenta que era un alimento que ya aprendió cómo se siente, cómo sabe cuál es la textura y lo va a aceptar, ¿sí? Evitar el control excesivo y presionar. Cuando yo presiono, genero desconfianza. Cuando yo te estoy diciendo, Ana Lucía, ándale, acompáñame, va a estar padrísima la fiesta, tienes que venir. Y tú, no, es que no tengo ganas. No, sí, Ana Lucía, tienes que venir. Dices, oye, a ver, espérate, o sea, pues, ¿qué va a pasar? ¿O por qué insiste? ¿O cuáles son las letras chiquitas? ¿O qué? Cuando nosotros presionamos, generamos desconfianza. Si nosotros estamos, pruébalo, sí te va a gustar. Prueba el pescado, no seas necio, sí te va a gustar. A la larga no lo va a probar, porque le genera desconfianza. Si yo lo tengo en el plato repetidas ocasiones, varío cómo lo presento, pongo el ejemplo y lo hago de una manera divertida, puedo yo decir, oye, ¿ya viste que este palito de apio, al morderlo, hace un crash? ¿Quieres intentarlo? Le estamos haciendo un juego y a lo mejor no se lo va a comer, pero a un niño que lo retas a un juego muy probablemente va a decir, yo sí lo quiero hacer. Pero no le estás diciendo, prueba el apio, porque entonces ya no lo quiero probar. Entonces, si yo presiono, sale contraproducente. Si yo castigo, sale contraproducente. Si yo invito, si yo expongo y si yo no quito el dedo del renglón, eventualmente van a acabar comiendo mejor. Respetar señales de hambre y saciedad, esto ya lo comenté anteriormente. Hay niños que están enfermos y no van a comer bien. Hay niños que les están saliendo los dientes y no van a comer bien. Hay niños que fueron a 3 partidos de fútbol y van a llegar y de verdad que se van a comer 6 burritos de picadillo. Lo ideal es que no se coman 6 burritos de picadillo. Como mamá dices, ok, 2 burritos estaba bien, ese huequito de hambre nos falta el cemento que quieres de fruta o verdura. Ahí lo podemos arreglar, pero no es de, no, qué bárbaro, vas a engordar. No, ya, fue suficiente, porque entonces, sí, entonces no, comer está mal porque voy a engordar, y si engordo mi mamá no me va a querer. Entonces se hace psicológicamente todo un problema que a la larga pues no queremos estar atendiendo. Y súper importante no olvidar que cada cuerpo es diferente. No sé, a mí me pasa como mamá, tengo 3 complexiones diferentes en mi casa. Y puedo decir que soy la misma mamá y que las reglas son las mismas. Y tengo a la petit, tengo al que no sé, ahora sí el que vive de aire, y tengo a la que come súper bien, y es la que, no me gusta decirlo, pero la que de acuerdo a las tablas de crecimiento está por encima de lo que debe de crecer. Pero comen sano. Y entonces yo respeto, y la chaparrita es chaparrita, el grandote es grandote, y
mi luchis pues es mi luchis, ¿no? Entonces así es, y así hay que aceptarlos y no hay que compararlos y no hay que decir no te voy a dar porque tú. Yo como mamá puedo tomar decisiones, pero nunca etiquetarlos o hacerlos sentir mal. O es que estás bien flaca, ve nomás, tienes que comer bien, porque entonces también eso genera muchas inseguridades de es que estoy flaca y lo que les decimos como papás se vuelve en su voz interior. Entonces, ¿qué les estamos enseñando y qué mensaje les estamos mandando a los niños? Ya casi para terminar, no solo me quise enfocar en alimentación, porque también es súper importante el propiciar la actividad física y una adecuada rutina del sueño. Si yo no duermo bien, no voy a secretar suficiente hormona de crecimiento y mi hijo no va a crecer. Si yo no duermo bien, voy a tener niveles altos de cortisol y eso favorece muchos problemas metabólicos que favorecen la obesidad. Si yo no duermo bien, no voy a estar descansado y voy a andar de genio y a la hora que mi mamá me presente un alimento que no me guste, voy a explotar. Entonces, por todas las razones, el tener una rutina adecuada del sueño va de la mano de unos buenos hábitos de alimentación. Ya ahorita con la pandemia tuvimos un gran problema, que los niños se malacostumbraron a andar afuera. Y entonces ahora todo es con videojuegos, ahora todo es sentado, ahora es no, hace mucho sol, no quiero salir al rato. Oye, ven, vamos al jardín. No, ahorita, porque es que estoy conectado con mi amigo de no sé dónde y entonces todo es videojuegos, todos son pantallas. Tenemos que como papás intentar recordarles y reenseñarles que sí, es una realidad, los videojuegos van a seguir, lo virtual va a seguir, ya se dan consultas virtuales, ya todo es virtual y qué bueno, pero sí no quitemos el dedo del renglón de que tenemos que enseñarles a ser niños activos, que si voy a ir a un lugar y hay escaleras y hay elevador, subamos por las escaleras. Que si quiero andar jugando, pues en lugar de estar jugando videojuegos, nada más que estoy sentado, pónganles el Just Dance y que bailen. Entonces se puede, dependiendo de la edad de nuestros bebés, se puede tratar de que estén activos. Y por último, ya para terminar, pues saber que somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos y que depende de nosotros cuál va a ser la relación que van a tener con los alimentos y con su cuerpo. Entonces, ¿qué queremos dejarles a nuestros hijos? Queremos que sean niños que saben comer y que se aceptan tal cual como son, o estamos propiciando el que no se acepten y el que les estemos dando mensajes erróneos de cómo deben de comer, de qué está bien y qué está mal. Entonces, los invito mucho y espero les haya servido esto a eso, porque sí creo que podemos empezar a cambiar tanto problema de alimentación, tanto problema de selectividad, tanto problema de obesidad infantil que me está llegando ahorita. Entonces los invito y espero les sirva para empezar a frenar esta bola de nieve que se está haciendo. ¿Sale? Pues gracias.